Muy buenas tardes a todos los seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. Muchas gracias a los que nos dan seguimiento en Sinaloa, en Yucatán, en el Estado de México, en Oaxaca, en Veracruz, y a todos los que de alguna manera pues les ha interesado estas entrevistas que hemos realizado a través de Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. Y bueno, pues la verdad que nos da mucho gusto poder estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y más gusto nos da estar aquí en este momento con un priista, con un exfuncionario público con mucha experiencia, con un académico de primer nivel y es rector de la Universidad de Occidente y exdirigente de secretario general del PRI, con el doctor Alger Uriarte Zazueta. Alger, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, estimado Toño. Muchas gracias por la invitación aquí a brecha.com, Brechando con Antonio Quevedo. Y es un placer estar aquí en tu importante programa, reflexionando sobre asuntos importantes de la vida política y de Sinaloa. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al auditorio. Alger, tú eres uno de los activos más importantes que tiene el PRI. Eres una gente con experiencia, que estás altamente calificado en el quehacer docente, que tienes un doctorado en la administración pública y que has participado en política y en lugares muy importantes como es la Diputación. ¿Cómo ves tú? Ya estamos entrando al 2021, ¿cómo lo ves? Exactamente, nos estamos en tiempos políticos, electorales y aspiracionales en plena pandemia, un año muy complejo, muy complicado, y es donde emergen las fortalezas o deben de emerger los grandes valores y principios de las personas y de las organizaciones, incluyendo también el papel tan difícil, porque la opinión pública lo juzga siempre severo a los partidos políticos, y por lo mismo tienen que ser muy responsables y cuidadosos de sus decisiones. El PRI tiene que ser muy congruente con su militancia. Esta es una virtud que ya está muy extraviada, la congruencia. Entonces, quienes vayan a abanderar las diferentes opciones tienen que ser militantes de una probada vinculación y compromiso partidista. Y los jóvenes, porque ahora es un segmento fundamental, aquellos que ya han trabajado y que se han adentrado en la vida del partido. Entonces, la militancia comprometida no se logra con ocupar cargos públicos, ni por estar cerca del gobierno, ni por coyunturas mismas del poder, sino con una dedicación y un antecedente de trabajo de partido. Es decir, una hoja de servicios y de entrega. Entonces, estas son las condiciones que implican toda una responsabilidad histórica y no una coyuntura circunstancial. El PRI tiene una militancia exigente, sabe decidir y sabe rechazar. Lo vimos en la elección federal pasada, el candidato a la presidencia, cómo disminuyó históricamente el porcentaje de votación del PRI. No era militante, no obstante que era un muy buen funcionario público, pero el PRI nunca lo asumió y tampoco lo adoptó. Entonces, en esta coyuntura tan difícil, el PRI tiene que replantear su esquema en la toma de decisiones, auscultar de una manera responsable, cuidadosa, incluir jóvenes y mujeres, y en esa auscultación hacer una revisión, incluso un levantamiento de opinión y una consulta. Si es necesario, tiene que abrir sus procedimientos para que las candidaturas o quienes abanderen esas importantes opciones sean militantes probados y calificados por una militancia que está a la espera y a la expectativa de la toma de decisiones del partido.
Así veo yo las cosas en este momento para todos los partidos. Los partidos están trabajando en su organización, están elaborando su plataforma electoral, que es su propuesta ideólogo práctica para poner en juego tanto en la tarea gubernamental como parlamentaria, y afinando su estrategia organizacional y electoral. Algunos lo están haciendo, el PRI lo está haciendo bien, y otros pues esperando la pepena, lo que resulte de las decisiones. Alger, tienes mucha razón cuando hablas de que el partido tiene que abrir sus esquemas democráticos. Tienes mucha razón cuando dices que el partido debe poner especial atención en los jóvenes, poner especial atención en las mujeres, en formar sus cuadros. Alger, estamos hablando no solamente del PRI incluso. En el 2018 los ciudadanos derrotaron con su voto al PRI, al PAN, al PRD y los tienen en la lona. Son partidos quebrados, son partidos que no están siendo una oferta política, no son una opción, ningún partido de esos. ¿Qué va a pasar? Sí, ninguna es una opción. No lo son. En efecto, se vota por ciudadanos, se vota de manera emotiva, emocional, se vota por eso el voto de castigo, el voto de disgusto, que los partidos todos tuvieron su parte en esa circunstancia y fue capitalizado por otras expresiones. Los resultados están muy claros, el mandato de la ciudadanía, fueron votos de castigo, pero pues es una oportunidad que se tiene ahora para replantear. Debe de haber una regeneración en la propuesta de los partidos. Y también asumir una posición crítica y autocrítica sumada a la apertura. Esa apertura no debe de ser una continuidad simulada, debe de generar frescura, capacidad crítica y autocrítica. Yo creo, al margen de la labor que están haciendo las organizaciones partidistas, el PRI ha sido un partido muy expectante, muy contemplativo. Empezando con su dirigente nacional, su secretaria general y con las organizaciones. No parece un partido de oposición, y más con un gobierno tan ineficiente, tan inepto y tan opaco como lo ha sido el gobierno federal. La situación es desastrosa, y eso es importante que la gente lo sepa, que se sepa que los resultados han sido de una afectación enorme en todos los segmentos de la vida productiva, de la vida social, de la armonía nacional, han generado una polarización tremenda. Te voy a mencionar nada más el caso de Sinaloa. Sinaloa va para el presupuesto del 2001 a ser afectado con más de 2,000 millones de pesos. Y eso es un agravio a la sociedad en programas tan indispensables como es la salud, la educación, los programas y los proyectos de carácter social, y sobre todo en los sectores productivos. Sinaloa se ha visto muy afectado y está abandonado por el gobierno federal en los programas que son esenciales en las actividades productivas de los sinaloenses. Vemos el campo en un abandono tremendo, la pesca está echada a su suerte, ni siquiera apoyo para el diésel, ni para las embarcaciones, el turismo abandonado, y en fin, toda la gama de actividades productivas, pequeños empresarios, etc. Es importante que la población, que las mujeres y los jóvenes sepan esto. Este es un gobierno muy peculiar, y yo te puedo decir que en la historia del país no había habido un gobierno que careciera de
una sola política pública exitosa, no las conoce. El problema de la violencia y de la seguridad es un desastre. Entonces es una oportunidad para que haya un replanteamiento sumado a esta situación que es muy lamentable del gobierno federal y junto con ella los legisladores, sobre todo en este caso los que aprobaron, así como lo había mandado el Ejecutivo el presupuesto, que se sepa que los legisladores de Morena Federal abandonaron a Sinaloa, lo dejaron en condiciones sumamente complicadas y sin apoyos suficientes en todos los rubros de la actividad productiva. No hay un solo indicador, uno solo, que se equipare al de los gobiernos anteriores, que tanto critican, sumado a la polarización que tienen en el país, dividiendo con signos de intolerancia, de no reconocer la crítica, en todos los segmentos de la vida pública, y han afectado la vida social. Entonces los partidos tienen que buscar una amplia regeneración, todos y el PRI, pero el PRI tiene que buscar una posición crítica, que sea una oposición responsable, pero que sea una oposición firme. Y yo creo que esa situación va a tener mucho que ver, y ya lo estamos advirtiendo en el proceso electoral que se avecina, que ya empezó. La verdad es que, pues sí, tienes razón. Los sectores productivos están... Aquí tenemos 3 pilares productivos que has mencionado: la pesca, la agricultura y el turismo. Están abandonados totalmente. Como tampoco conocemos a los legisladores de Morena, con excepción de Rubén Rocha, creo que es el único legislador federal que tiene Morena. Pero a esto vemos también con preocupación, porque los partidos como el PAN, el PRI y el PRD, pues ahora resulta que están guiados por un empresario como Claudio X González. Digo, por favor, ¿cómo es posible que unas instituciones con este poder ahora estén afiliados a la propuesta de un empresario? O será por la lana que le va a meter, pero la verdad, Alger, esto amerita una profunda reflexión de los dirigentes nacionales y de sus bases. No sé si se esté haciendo. Mira, los partidos políticos tienen contacto con organizaciones y de diferente género, ¿no? Claro que lo más importante es que abanderen cuestiones de carácter social y que hagan trabajo de gestión, de promoción sobre asuntos importantes en la vida y en los intereses de los ciudadanos. Yo creo que sí ha habido también malas decisiones, entre ellas esa, plegarse a propuestas de grupos empresariales que tienen intereses muy localizados, que tienen enfrentamientos con el gobierno federal, y no situarse en un campo que no es el terreno del partido. El partido tiene muchas tareas ingentes que atender, muchas gestiones que encabezar, mucha tarea legislativa de promoción, y mucho respaldo a los proyectos gubernamentales que tengan viabilidad para estar incorporándose con esos grupos que además históricamente no corresponden a los intereses del partido, del PRI, y además que tienen confrontaciones con el gobierno. El PRI y los demás partidos no deben asumir los conflictos que otros tienen, es cargar o añadir una carga innecesaria. Y además ni desde el punto de vista ideológico, ni político, ni electoral. En ese sentido, yo creo que el PRI debe de enfocarse en su tarea, organizar bien su maquinaria electoral, elaborar una consistente plataforma que es su propuesta de representación política congresional y gubernamental, aceitar su maquinaria electoral, gestionar, estar cerca de la problemática de los ciudadanos y volver a sus banderas de carácter social, una regeneración, incorporar con un nuevo rostro vanguardista a los jóvenes y a las mujeres. El tema de las mujeres es
trascendente. Las mujeres han estado muy cerca del PRI siempre y vemos cómo este gobierno federal, desde las primeras expresiones que tuvieron de mayor apertura, fueron suprimidas, ¿no? Fueron prácticamente anuladas por el gobierno, y creo que el PRI debe de seguir encauzando ese cúmulo de derechos y también de igualdad de género. Recordemos que la igualdad de género desde el punto de vista de reforma constitucional la hizo el gobierno pasado, el gobierno priista, y eso lo deben de saber las mujeres. Y cada vez ha sido una lucha de décadas, de guerreras de diferentes organizaciones, de todos los partidos y de la sociedad civil, por supuesto, y de gobiernos que han ido avanzando en la conquista, que no es una conquista, sino simplemente es poner a las mujeres en el lugar y en el sitial que les corresponde, que es la igualdad, ¿no? Preservar ese lugar que siempre debieron haber tenido y que poco a poco se ha ido aplanando el camino y los lugares para ellas. Pues yo creo que están en una lucha las mujeres. En ese momento, con la paridad de género y que planteó el INE, por un lado, el INE exige que haya 7 candidatas a la gobernatura y 8 candidatos hombres. Pero el Senado de la República pues metió un recurso de inconformidad para echar abajo esto. Esto no impide en ningún momento el calentamiento que las mujeres sufrieron en ese quehacer político por pelear esos espacios, por demandar esos espacios, y qué bueno. Sin embargo, Alger, vemos que los partidos están quebrados, que los políticos están desprestigiados, que los partidos no se han acercado desde el 2018 a reconciliarse con los electores, que las banderas que tenía el PRI las tiene ahora Morena, que las banderas que tuvo el PAN, pues no sé dónde hayan quedado, porque definitivamente ahorita se están uniendo PAN, PRI y PRD para ganar algunos distritos en el próximo proceso electoral. Eso ya marca una crítica situación que están viviendo esos partidos y que es posible que los ciudadanos le apliquen otro voto de castigo, como dices, ¿no? Sí, por eso el PRI debe de mostrar un rostro distinto. Es decir, quedó pasmado el papel de la dirigencia nacional. Empiezan a darse algunos signos de recuperación, pero debe de mantener una narrativa firme. Tiene los argumentos históricos. Todas las conquistas que gozamos ahorita en el México actual fueron obra precisamente del partido y de muchas organizaciones, pero las encabezaron gobiernos del PRI. Y eso deben de saberlo la juventud, deben estar conscientes de eso. Por eso te comento, yo no he visto que este gobierno tenga una sola política pública exitosa, el gobierno federal. Y ya a 2 años no la va a tener. Al contrario, vienen los descuentos del déficit que ya vienen ellos teniendo, en todos los órdenes. Entonces el PRI tiene que plantear una regeneración en serio, de apertura a los nuevos rostros, a la nueva participación y a la nueva propuesta y a la voz de los jóvenes y por supuesto de las mujeres, que no sea una expresión de los mismos y mucho menos una presencia y una asignación a las candidaturas de los mismos, para que haya una nueva oferta, una nueva opción, ¿no?, en el conglomerado ciudadano. Y que bueno, aunque todos los partidos tienen una enorme carga de descrédito, seguramente el ciudadano, así como los militantes, son exigentes. El ciudadano se ha convertido en una voz y en una autoridad exigente. Ha exigido a los gobiernos y ha castigado a quienes lo han hecho mal.
Entonces es una época también de desafíos y de retos. Entonces, en las épocas donde hay una supremacía de miseria nacional como la que vemos, es también la época para que aflore, ¿no?, brillante la fuerza de la expresión ciudadana. Y eso es la apuesta que debe de hacer, yo creo que todos los partidos y fundamentalmente el PRI, porque el PRI es un partido que trabaja, sabe trabajar, conoce todos los rincones del país y que las desviaciones y los errores que se cometen también han sido una lección. Sigo pensando que es la mejor escuela y que va a ser la mejor alternativa. Pues yo creo que ahí está tirada ya la idea. Por lo que dices, interpreto de que el partido tiene que convertirse en una opción. ¿Y cómo elegir a los candidatos a gobernador, a diputados y a alcaldes aquí en Sinaloa, Alger? Pues que se haga una revisión, que se vean perfiles, y que si es necesario que se abra, que se escuche la voz de muchos priistas que están segregados. Hay un enorme talento del PRI que está marginado, talento capacitado, comprometido, que han tenido un desempeño honorable, y creo que esas voces hacen falta, le hacen falta a todos, porque son voces de experiencia, de conocimiento y de compromiso. Entonces sería bueno hacer una revisión, una exploración más cuidadosa, que no solamente escuche la opinión que viene del gobierno, ¿no?, sino que se revise la historia del partido y todos esos personajes, mujeres y hombres, que han dado conducción importante en su momento y cumplieron con su momento histórico, que llevaron al PRI a los triunfos también, que saben de victorias y que han asumido responsablemente también las derrotas. Y si es necesario que se abra, que se abra. En el PRI no le debe tener miedo a la democracia. Nunca le tuvo miedo a la democracia interna. Dio ejemplos sobre ello. No tiene por qué continuar con las puertas, que se vean que las puertas están abiertas para todos. Alger, vemos que dentro de esta búsqueda de nuevos cuadros políticos dentro del PRI, está como estrangulado. Hay intereses todavía que impiden que haya una expresión abierta. Todavía se advierte que hay esa intencionalidad de designar candidatos por dedazo o candidatos tapados, el caballo negro, o es una política chicharronera, no es otra cosa, ¿no? Y que lamentablemente ya no estamos en esa etapa de la vida política, que eso no llama a gente como tú, que se ha dedicado a la academia, pero que también la comparte con la política, y que no los veo. Por eso nos da mucho gusto que estés aquí, hayas aceptado esta invitación, porque no vemos estos perfiles de ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo van a participar ustedes para evitar esas imposiciones y esos dedazos, tanto de los gobiernos, o de exgobernadores o gobernador, ahora pues sería el dirigente, ya no podrá hacerlo el presidente de la República, pues no lo tienen, ¿no? Para poder recuperarse. A la sociedad le interesa que haya partidos fuertes. Sí, claro, son consustanciales con la vida democrática, y la vida democrática es un patrimonio colectivo. Pareciera una paradoja que son tan señalados y criticados los partidos, pero son una expresión que caracteriza a los regímenes democráticos. Claro. Así nació y así se han fortalecido los principios de la vida democrática comparada en todos lados en el mundo, y también en México así se corroboró. Yo creo que esto debe ser una suma de inteligencias,
más que una lucha de vencidas, porque siempre la unidad ha sido un factor indispensable en la vida del partido, uno de los valores esenciales. Entonces, en condiciones de una competencia real y de una competencia voraz, como va a ser con el gobierno federal, por la maquinaria, por los programas sociales, por toda la inclinación de carácter electoral que ha cooptado o que pretende cooptar, el partido o los partidos tienen que fortalecer sus definiciones internas para salir a la competencia con mayor brío, ¿no? Con mayor raigambre. Entonces, esa suma de inteligencias debe de involucrar al gobierno. El gobierno tiene que ser inteligente y sensible. Un gobierno puede hacer un buen papel, pero eso no se traduce en victorias electorales. Y cuando un gobernante pierde históricamente y además tiene costos. Porque la derrota va acompañada también, ¿no?, de la pérdida de espacios de poder. Y entonces yo creo que aquí debe haber la inteligencia suficiente, ¿no?, que los impulsos no deben de traducirse en incorporar o colocar en los puestos de participación y desempeño político nada más allegados, sino, como bien comentaste, el querer abarcar la condición de gran elector ya es una situación que debe de meditarse con responsabilidad. Y las definiciones de un gobernante, de la clase política, de quienes han tenido, como bien señalaste, intereses o los tienen, debe de ser una suma de inteligencias que rescate precisamente esas voces, esa participación, esa energía y ese enorme capital político que hay, que te lo digo, yo también lo veo aislado, lo veo ajeno a las actividades del partido y a las grandes decisiones del partido. Y creo que son necesarias, son indispensables para ir juntos en la unidad, que es el valor fundamental del partido. Debe haber mucha inteligencia, ¿no?, mucha inteligencia y despojarse, ¿no?, de impulsos que no lleven a decisiones adecuadas, ni en capacidad, ni en experiencia, ni en competencia. Hay lugar para todos, son muchas las posiciones para que pueda haber un equilibrio y una distribución inteligente. Alger, ya que tocas ese tema, me gusta porque esto nos lleva precisamente a ver, bueno, ¿quién propone los candidatos a la gobernatura? ¿Quién, o a las alcaldías? Mi pregunta es, ¿tú como militante del partido pudieras ser aspirante a algún cargo de elección popular o a la gubernatura? Sí, claro que sí. Tengo una hoja de servicios en el partido que lo avalan. Claro que sí, por supuesto. ¿Quién no quisiera gobernar su estado? El aspirar ya es por sí solo un privilegio y es por lo tanto un honor, es un honor ocupar un puesto de representación política y gubernamental, cualquiera que éste sea. Y es un honor que no se traduce en una ambición desmedida, ¿no?, sino en una valoración que tiene que ver con una aspiración legítima, ¿no? Yo tengo una vida formándome académicamente en el servicio público, en el ámbito federal y estatal. He alternado la tarea académica con la política, conozco a mi estado, sus fortalezas, sus insuficiencias, y es muy legítimo que aspire. Creo que esta opinión la deben de compartir muchos y muchas mujeres y hombres sinaloenses que creen que tienen esa condición, y yo la tengo, y respeto también a los que la tienen, por supuesto. Bueno, pues eso nos da cierta claridad, y también debo decirte, hay que reconocer, hace un momento el gobernador presentó su informe de gobierno.
hay que reconocer que hizo un trabajo, ha hecho un trabajo distinto a los anteriores gobiernos. Ya no trae esa fauna de acompañamiento que caracterizó a los anteriores gobernantes. Es bien calificado, está en contacto con las comunidades, en fin, pero creo que le tocó un año muy malo al gobierno, muy golpeado, y bueno, terminamos con una crisis como la que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Sí, sí, los tiempos son difíciles. Te digo, el gobierno federal ha estrangulado a los estados, entre ellos Sinaloa, y viene el próximo año en condiciones muy complejas, muy difíciles. El gobernador ha hecho su trabajo y también tendrá que hacer un trabajo muy inteligente con las decisiones que vienen. Debe ser muy incluyente, muy cerca del partido, pero al fin y al cabo pues, gobierna para todos los sinaloenses, muy respetuoso de la ley, ¿no? Muy respetuoso de las diferentes expresiones políticas, como lo ha sido. El gobierno hace su trabajo, el PRI tiene que hacer el propio. Oye, Salger, ¿cómo ves a tu partido en este proceso electoral aquí en Sinaloa? ¿Va a estar en la pelea o puede ser que le arrebaten la gubernatura? No. El PRI va a ganar. Tiene trabajo importante, está formando su estructura, su maquinaria organizacional y electoral. El PRI va a recuperar las grandes ciudades y tiene que recuperar los espacios en el Congreso. El descalabro que se sufrió en las elecciones pasadas, pues fue consecuencia, ya sabemos, de un castigo justificado, si se quiere. Esto fue emotivo y también va a ser emotivo la recuperación del partido. Pero, reitero, debe de haber una suma de inteligencias en los diferentes espacios que tienen que ver con las tomas de decisiones, entre ellos el gobierno, y debe de sumarse esa unidad que es el valor fundamental del partido, con inteligencia, con equilibrio, ¿no? Sin arrebatos y mucho menos sin caprichos. Y debe haber más ideas que se pongan en juego, ¿no? Más crítica, un sentido más crítico del ejercicio público y sobre todo, de la concurrencia que hay con el gobierno federal. Dejar que el gobierno termine, que lo haga bien y que el partido plantee ese nuevo rostro vanguardista. Mujeres, jóvenes y la experiencia, pero una experiencia que sea considerada, que sea atendida. Y eso será, yo creo que la suma más adecuada para la recuperación del partido y, por supuesto, mantener el gobierno del Estado. Pues Salger, a mí me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación, escuchar tu punto de vista, porque generalmente habíamos tenido pues los puntos de vista de aquellos experimentados que están en los cuadros políticos, que son parte de una élite política aquí en el Estado. Y bueno, pues el escuchar puntos de vista como el tuyo y que nos diga que así como tú, hay una gran cantidad de priistas que sienten que están siendo marginados y que tienen la posibilidad de entrar a una competencia, ya sea a una diputación, a una alcaldía, o no, pues que prácticamente son los cargos que se van a renovar, ¿no? Pues es muy interesante. Sí, pero el carácter elitista de la capacidad de la militancia no se da por posiciones de gobierno, esos son coyunturales. Uh-huh. El carácter elitista está en el compromiso y en la memoria histórica, y es lo que va a permitir resurgir al partido y también darle una nueva frescura a los tiempos que exige y que la ciudadanía está muy pendiente de ello. Pues Salger, a mí me da mucho gusto que hayas aceptado escuchar tu punto de vista, hablar de otra forma acerca de lo que debe ser el PRI, y pues muchas gracias. Yo no te digo adiós, sino hasta pronto. A lo mejor más adelante te animas a abrirte a una candidatura a la gobernatura o
o a diputaciones o no sé, y bueno, vamos a estar pendientes de la decisión que puedas tomar. Pues muy pendiente también, muchas gracias, te quiero felicitar no solamente por la invitación, por la serie de programas que yo diría de corte internacional que has tenido con exponentes de diferentes materias, sobre opinión pública, sobre mercadotecnia, sobre asuntos de carácter público, político, electoral, sobre estrategia. Y te quiero felicitar porque son dignos de rescatarse y de revisarse en diferentes escenarios, tanto en la vida práctica de la actividad partidista, política, hasta inclusive académica. Te quiero felicitar y por esta oportunidad que me das. No, pues yo te agradezco mucho, la verdad es que sí tienes razón, Brechando se ha convertido en un medio de comunicación, pues ya no solamente con opiniones locales, sino internacionales. A nosotros nos dio mucho gusto tener aquí a gente como Roy Campos, que para México es una gran figura, como a Víctor Vargas de Estados Unidos, o como a Antonio Solá, que fue y que sigue siendo uno de los grandes consultores a nivel mundial, como Miguel Jaramillo, colombiano, y debo decirte, tener por ejemplo a una Gisela Pérez Blas, que es una mexicana de corte internacional, y a un Jorge Sandoval, un sinaloense distinguido de aquí de Sinaloa de Leiva, pero que ha estado en todos los foros y en las cumbres internacionales de toda América Latina y de Europa, cosa que para nosotros es un orgullo tenerlo, es un honor que sea un sinaloense. Y anuncio, ya que me das esta oportunidad, el próximo viernes tenemos a un gran argentino que va a hablar sobre las emociones, Jorge Inoff, lo vamos a tener aquí. Seguramente ya lo han escuchado, ya ha estado incluso en Jalisco, en Monterrey, en varios lugares del país, asesorando procesos electorales. Pues Alger, muchísimas gracias, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, estimado Toño, muy amable. Saludos al auditorio. Gracias. Buenas noches.